veíamos que la normatividad, los documentos oficiales, señalan bueno, 4 servicios importantes, para recordárselos: el seguimiento farmacoterapéutico, la parte de educación para la salud, la parte de dispensación, y bueno, bien indicado otro servicio que se le conoce como indicación farmacéutica. Ojo, no se me vayan a confundir, ¿sí? Es algo completamente diferente con lo que vamos a ver ahorita. Y luego mención, porque bien les decíamos en ese entonces, que lamentablemente en México, de acuerdo a la normatividad, el farmacéutico no puede dar una indicación, ¿sí? Es decir, no puede atender sintomatología menor. Es decir, al final de cuentas no podemos prescribir. Sin embargo, lo que podemos hacer, o el servicio que podemos ofrecer, es esto que se llama intervención farmacéutica. Es decir, intervenir con los demás profesionales para decirles: ¿saben qué? Hay algo mal. Lo que podemos hacer es esto, ¿no? Al final de cuentas, ofertar o dar algunas sugerencias de lo que se puede hacer. Bueno, vamos a definir qué es la intervención farmacéutica. La intervención se conoce como las acciones que lleva a cabo el farmacéutico en la toma de decisiones en la terapia de los pacientes y en la evaluación de los resultados, con el fin de mejorar, bueno, yo le cambiaría, en vez de la terapia, la salud del paciente. Ay, creo que se me está cortando. Creo que ya. Bueno, si no me escucha, me interrumpen. Entonces, bien les decía, todas esas acciones o todas las actividades que realiza el farmacéutico, sobre todo para tomar decisiones, ¿sí? Y bueno, esto lo hace en conjunto con otros profesionales. Y algo bien importante, también dentro de estas intervenciones debemos considerar que no solamente se haga al inicio, sino en el transcurso que se le está atendiendo al paciente. Entonces también hay que evaluar si esos resultados, si es que es lo más factible para ese paciente. Es decir, que yo puedo hacer todas las intervenciones necesarias o todas las acciones necesarias para decir: alto, ya se le prescribió al paciente estos medicamentos. ¿Sabe qué, médico? No está funcionando. Si yo estoy evaluando si esos resultados, conforme a los resultados, si está siendo benéfico o inclusive hasta lo está dañando más al paciente. ¿Sabe qué? Podemos cambiar por esta medicación, o mi sugerencia es esto, ¿no? O inclusive yo les diría que nos podemos atrever a dar sugerencias en cómo evaluar esos resultados. Es decir, al final de cuentas el médico prescribe a través de los medicamentos o a través de una terapia farmacológica y no farmacológica, y nosotros podemos evaluarla y poder decir: bueno, ¿sabe qué? Tal vez todos los medicamentos que está dando es correcto, pero probablemente en su terapia no farmacológica le hace falta que el paciente haga ejercicio o haga alguna actividad física. Eso a simple vista o a simple análisis, pues ustedes dirían qué impacto tiene. Yo les diría que tiene muchísimo impacto, ¿no? Bien, ustedes saben que aunque los medicamentos están destinados para solventar ¿cómo se llama esto? O desaparecer alguna sintomatología, no funcionan, para empezar, si el paciente no los toma. Y sobre todo, si el paciente tiene unos hábitos de vida que contrarrestan todos los efectos terapéuticos del medicamento, ¿no? Inclusive ya lo veíamos en la práctica de cumplimiento, donde el paciente seguía comiendo tacos y seguía comiendo grasa, y el paciente presentaba un cuadro de dislipidemia gigante, ¿no? Entonces, esto es algo importante. Bueno, entonces, al final de cuentas, estas intervenciones se ejecutan sobre todo cuando se detectan problemáticas, ya sea por una prescripción inapropiada, inclusive una dispensación inapropiada, que bueno, no debería de ocurrir, porque al final de cuentas quien va a dar la dispensación es otro farmacéutico o el mismo farmacéutico. Pero sin embargo también, ¿no? También podemos hacer intervenciones ahí de alto, le estás dando un medicamento, no sé, a lo mejor las heparinas, ¿no? Que hay mucha confusión, que inclusive hasta en las instituciones se marca como medicamento de alto riesgo, ¿sí? En donde hay heparinas de 5,000 unidades y de 10,000 unidades. Y el farmacéutico, por estar cansado, qué sé yo, de repente, en vez de darle la de 5,000, le da la de 10,000. O sea, al final de cuentas, 5,000 unidades le pueden causar hasta la muerte al paciente, ¿no? Entonces, también podemos hacer una intervención ahí. Obviamente, intervenciones en la parte de incumplimiento, que bien ya lo veíamos, que creo que es algo importante y donde podemos tener mucho impacto.
También intervenciones debido a la idiosincrasia del paciente o a la variabilidad biológica del paciente. Y también, ¿por qué no? Bien les decía, a través de que existe una monitorización inapropiada, ¿no? Entonces podemos dar estas sugerencias. Bueno, realmente, ¿dónde podemos hacer estas intervenciones? Cuando nosotros hacemos una correlación entre el fármaco y la indicación, es decir, esa prescripción, obviamente cuando se da la posología, ¿sí? Bueno, he visto que hay muchísimas intervenciones del farmacéutico, sobre todo cuando se prescriben medicamentos oncológicos, porque aunque el médico sea un especialista y tenga un montón de estudios, muchas veces no se percata como de todas las variables que puede tener un paciente, ¿no? Y quiere darle el medicamento oncológico de acuerdo a como lo ha venido prescribiendo. Entonces, he visto muchísimas intervenciones en donde el farmacéutico le dice, no, ¿sabe qué? Espérese, no hay otras variables, ¿no? Habrá que hacer un montón de cálculos por superficie corporal, por, no sé, un montón por centímetro cúbico inclusive, o lo cambian de unidades, o por un montón de cosas, ¿no? Entonces, también podemos hacer intervenciones ahí. O simplemente por posología básica, ¿no? Que hemos aprendido a lo largo de la carrera. También en la parte de la selección de arma. Híjole, yo creo que aquí es algo bien controversial, ¿no? Porque el médico prescribe, y ojo, también voy a hacer la aclaración, no se trata de que el farmacéutico en una intervención corrija al médico o que demuestre que sabe más que el médico o cualquier otro profesional de la salud, ¿no? Más bien, al final, recuerden, el objetivo principal es que el paciente recupere la salud. Entonces, en estas intervenciones, cuando se hace la selección del medicamento, pues podemos intervenir, ¿no? Los farmacéuticos somos los especialistas en medicamentos. ¿Sí? Ya va a depender también del médico si es que lo aprueba o de plano no. Es por eso que debemos de estar súper capacitados y tener la evidencia al día para poder decir, ¿sabe qué? Voy a dar mi sugerencia, pero mire, aquí está mi evidencia. Bueno, ahorita vamos a ver en la siguiente lámina, pero hay el farmacéutico que se conoce como conciliación de la medicación, y aquí podemos detectar duplicidades, ¿no? Muchas veces cuando se hace el cambio de turno, llega un médico, prescribe, y cuando se vuelve a hacer el cambio de turno, no se da cuenta, y sobre todo si prescriben por nombre de patente, no se dan cuenta que le están dando el mismo medicamento, y híjole, eso también puede causar problemáticas. Obviamente cuando detectamos alergias o intolerancia, que ahorita hay un montón de confusión con esa parte de la vacuna que salió de Pfizer, ¿no? A ver si nos damos un espacio para hablar de ella. Obviamente cuando nosotros detectamos interacciones farmacológicas o cuando se detectan interacciones farmacológicas, obviamente cuando hay adicciones, ¿sí? Yo les diría que es un estado patológico que también con la medicación o con el tratamiento, híjole, hay muchas cuestiones ahí de por medio, ¿no? Obviamente también cuando hay reacciones adversas, ¿no? Que inclusive hay una actividad destinada para nosotros los farmacéuticos que se llama farmacovigilancia, que habrá que estar reportándola, habrá que estar vigilando esa parte del uso de los medicamentos. Perdón. Y también algo importante, que muchas veces, no sé, en México se, se, lo que se hace es que a través del comité de farmacoterapéutica, se haga esta parte en donde créanme que el farmacéutico puede intervenir en esta relación costo-beneficio de la terapia, ¿sí? Sobre todo cuando hablamos de tratamientos que son muy caros, ¿sí? Y que a su vez también puede correr el riesgo que el paciente inclusive muera, ¿no? Voy a poner de nuevo el ejemplo de los medicamentos oncológicos, que de verdad es algo bien complejo, ¿no? Es dar quimioterapia, la verdad es que es una de las cosas más, aparte de más terribles, pues más complejas a nivel de conocimiento, ¿sí? Bueno, algo bien importante cuando hacemos una intervención farmacéutica es la parte de la comunicación y de la documentación. Recuerden, bueno, ahí yo creo que en el diagrama hace falta que en el centro les recordemos que al final de cuentas el objetivo es el paciente, que el paciente recupere su salud. Entonces, la comunicación debe de estar entre el médico, entre los profesionales de la salud, el paciente, la enfermera, y obviamente, no, ya me acordé, miren, más bien ahí yo me equivoqué porque tiene que ser farmacéutico y el paciente tiene que estar en medio, ¿ok? Entonces, prácticamente en estos tres profesionales, médico, enfermero y farmacéutico, esa comunicación debe de estar al 100, ¿sí? Sí. Por ejemplo,
se me ocurre, ¿no? Esa parte de una intervención porque la enfermera está administrando mal. Entonces, al final de cuentas, el farmacéutico va con la enfermera y le dice, ¿sabe qué? Se tiene que esperar otras 2 horas porque el medicamento tiene un tiempo de vida media de este tipo y puede hacer interacción con el otro medicamento que le va a administrar. Entonces hay que fundamentar, ¿no? Y obviamente también hay que decirle al médico, porque el médico en su prescripción dijo, no, ¿saben qué? Les van a administrar los 2 medicamentos al mismo tiempo. Entonces, esa comunicación, que puede ser por distintos medios, ¿sí? Puede ser verbal, puede ser escrita, puede ser telefónica, o inclusive, bueno, ahí le puso una red social, lo más utilizado, por ejemplo, puede ser WhatsApp o alguna aplicación de comunicación, ¿no? En donde esta comunicación, sobre todo, sea inmediata. Es decir, en cuanto yo me esté comunicando con la enfermera, en el caso que les puse, también le esté llegando al médico y todos estén enterados. Pero algo bien importante, esta comunicación, al final de cuentas, estas intervenciones o la intervención que se hace a través de la comunicación, también asegúrense que cuando realicen esto, que esté documentado, ¿sí? Porque muchas veces hacemos la intervención y le decimos al médico, no, ¿sabe qué? Está mal, bla, 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 y de repente hay un error, ¿sí? Entonces, para empezar, digo, protegernos, ¿no? Porque todo esto es algo legal, algo que si tú cometes un error, inclusive hasta puedes perder la cédula, tu trabajo, y inclusive hasta te pueden meter a la cárcel, ¿no? Porque al final de cuentas es la salud de un paciente. Entonces, en primera instancia, para defenderte y poder decir, ¿sabe qué? Yo le dije al médico, él no aceptó, no hizo el cambio alguno y el paciente siguió recibiendo el medicamento. O en su caso, simplemente para que otros profesionales sepan qué está sucediendo, ¿no? Un documento, recuerden que nosotros ocupamos los farmacéuticos para comunicarnos, es el perfil farmacoterapéutico, ¿sí? En donde vamos a plasmar bueno, yo le hice esta intervención al médico, aceptó para que visualices que ese medicamento ya nos esté dando, que visualices que se esté dando el otro medicamento, etcétera. Pero inclusive también a las enfermeras, ¿no? Habrá que ponerlos, no sé, en algunas instituciones manejan un Cardex aparte de las enfermeras, en donde también hay que visualizar que ellos lo anoten, que lo documenten, que se está haciendo ese cambio. O de plano que ni siquiera se pudo hacer la intervención o no, la intervención no fue aceptada, ¿no? Entonces, van de la mano esta comunicación con la documentación. Es decir, no solamente se trata que yo, farmacéutico, lo comunique, sino también hay que documentarlo, ¿eh? Créanme que esto es algo bien, pero bien importante. Y bueno, en cuanto a la documentación, si ustedes revisaron y si no mal lo recuerdan, en la metodología de Dader, ¿sí? Para seguimiento farmacoterapéutico, coloca unos formatos especiales, ¿sí? Para este tipo de intervenciones. Bueno, ellos lo nombran como hoja de registro de problema relacionado a la medicación, que no es más que un formatito en donde colocan qué tipo de problemas se encontraron, cuál fue la solución, quién fue el farmacéutico, a quién va dirigido, cómo se le dio seguimiento y sobre todo las fechas. Y bueno, cabe resaltar que debe de llevar las firmas, ¿no? O al menos en la institución, no sé, un código o algo de identificación para que podamos visualizar quién está haciendo esta intervención. Y fíjense, algo curioso dentro de este formato, dice, material usado para la confirmación. Inclusive se atreven a poner la bibliografía, ¿sí? O inclusive un centro de medicamentos, si hubo la consulta, ¿ok? Inclusive, bueno, si hubo otra forma de poder comprobar que se está generando un problema relacionado a la medicación y por lo tanto estamos haciendo una intervención farmacéutica. Y aunado a esto, viene un formatito en donde ya colocan como tal la intervención, ¿sí? Es decir, qué se hizo y sobre todo cuál fue el resultado. Entonces colocan los nombres, en este caso el nombre de la farmacia, el código, datos del paciente muy generales y sobre todo, bueno, la parte importante que nos interesa es los datos de la intervención. La detección fue por el farmacéutico, por el paciente, por el médico o inclusive otro. Y bueno, en este caso, obviamente estas intervenciones por lo regular lo hacemos en el tratamiento farmacológico y colocan la tablita para decir qué medicamento es. ¿Okay? Bueno,
En España todos los medicamentos tienen un código o en las instituciones se utilizan este código, que también en México se puede obtener a través del lote. Y bueno, la descripción de cómo está implicado ese medicamento. Y algo que me parece fabuloso es la clasificación de ese problema relacionado con la medicación. ¿Qué tipo de problema fue? ¿Por indicación, por efectividad o por seguridad? Y fíjense, ponen cómo fue la comunicación al paciente y cómo fue la comunicación al médico. O sea, al final de cuentas, también hay que tener registrado toda esa parte. Bueno, las intervenciones farmacéuticas se pueden clasificar, o más bien yo les diría que en los documentos oficiales, ni en el consenso de Granada, hay algo bien establecido en el que puedes decir, se pueden clasificar de esta forma. Hay algunos documentos, sobre todo que son de origen estadounidense, ¿sí? De América del Norte, y que fueron adaptados por España en donde, bueno, hacen una especie de como de consenso, una especie de como de acuerdo, en donde se pueden clasificar en tres grandes grupos. ¿Sí? La clarificación de prescripciones médicas, los medicamentos no incluidos, bueno, en España y en Estados Unidos le llaman en las guías terapéuticas. Yo les diría que en México se utilizan esas guías, existen esas guías, las famosas GMPs, pero bueno, a veces en las instituciones son despreciadas. Y por eso me atreví a cambiarle, incluidas en el cuadro básico. Sí, y ahorita hablamos el por qué. Y bueno, en las que más nos interesan o en las que más ustedes pueden visualizar donde hay intervenciones, obviamente son en las terapéuticas. Bueno, en cuanto a la clarificación de prescripciones médicas, obviamente en esa parte que les comentaba al inicio, en cuanto a la prescripción, en la dispensación y obviamente la administración, ¿cómo podemos intervenir? ¿Qué problemas se pueden presentar ahí? Y bien les decía, hay términos importantes para esto, en donde podemos, el farmacéutico hace otra actividad que se le conoce como conciliación de la prescripción, que esta conciliación consiste en que el farmacéutico revise todos los medicamentos, es decir, medicamentos que tiene de antecedente el paciente antes de llegar, con los medicamentos que está prescribiendo, aunque se hace el inicio, pues prácticamente tiene que irse renovando. Entonces, en esta conciliación podemos detectar muchísimos problemas de esa ocasión. El ejemplo más claro es, no sé, que el paciente esté tratado para una enfermedad degenerativa, sabe medicamentos de por vida, y detectemos un medicamento que provoque muchas interacciones farmacológicas o que más bien provoque interacciones con los medicamentos actuales y que ese medicamento tarda en eliminarse o tiene un tiempo de vida media que les parece como de una semana, 7 días, ¿sí? Y el paciente lo tomó hace 3 días. Ojo, ¿no? Aquí podemos hacer la intervención y decirle al médico, ¿sabe qué? Pero está tratado con esto, ¿no? Ya sé que le demos un antídoto para bajar los niveles plasmáticos o esperar el tiempo. ¿Sí? Vean, a lo mejor sea algo tan sencillo, pero vean, ¿no? Hasta dónde puede tener impacto nuestro trabajo. Y bueno, obviamente también en esta parte de la validación de la prescripción, ¿sí? En donde nosotros como tal validamos qué se está prescribiendo. Sobre todo, este servicio se ejecuta en el área de mezclas intravenosas, ¿sí? En donde se manda a través de una orden médica, ese es la medicación o los medicamentos o los aditivos que se le van a colocar a la mezcla, y yo tengo que hacer la validación como farmacéutico, ¿no? Y decir, bueno, esta mezcla sí cumple con todo, ¿sí? No va a haber incompatibilidades, va a ser estable, los medicamentos que le voy a administrar al paciente no hay problemas, etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno. En cuanto a los medicamentos no incluidos en el cuadro básico o las intervenciones que podemos hacer aquí, es, por ejemplo, cuando se hace un cambio de medicamento y ese medicamento no se encuentra en el país o no se encuentra en la institución donde estoy trabajando, ¿sí? Y uno se pregunta, bueno, si no está incluido, ¿por qué el médico o la persona prescriptora está haciendo ese cambio, ¿no? Por ejemplo, en el hospital con el que tenemos convenio, que no voy a decir su nombre porque todos lo conocen, tienen un código para lo que conocen como medicamentos del grupo 90, ¿sí? Consiste en que en menos de 90 minutos deben de conseguir ese medicamento porque no se tiene en el cuadro básico del hospital. Entonces,
Y ojo, ¿no? Hay que también hacer intervenciones ahí y decirle al médico, ¿sabe qué? No se tiene el medicamento por el momento, ¿no? Habrá que esperar cierto tiempo o de plano le puedo ofrecer estas alternativas, ¿sí? Podemos seleccionar otro medicamento que sirva para lo mismo. Obviamente aquí hay que indagar en la prescripción, ¿sí? Volverse a meter a la prescripción y decir, bueno, a ver, ¿cómo podemos ayudar? Ojo, lo vuelvo a aclarar y lo repito mil y una veces. No se trata de estarse poniendo a indagar en qué se equivoca el médico y estarlo señalando, ¿no? Ah, te equivocaste en esto, parece que ni estudiaste, ¿no? No, recuerden que no se trata de eso, ¿no? No se trata de menospreciar otra profesión, sino más bien de participar, de ser colaborativo. Y se hace esta revisión, pues para que todo cuadre y todo quede bien. Y bueno, al final de cuentas, este tipo de intervenciones impactan en la parte administrativa, ¿sí? Yo les diría a farmacéuticos y farmacéuticas mexicanas que se están formando, que la verdad es que lo que hace falta concretamente en las farmacias del país es la parte administrativa, ¿sí? Digo, aunado a esto que se pongan todos los servicios, ¿no? Que estaría más que fabuloso. Pero si la parte administrativa no es la correcta, no es la ideal, híjole, nos vamos a encontrar con un montón de problemáticas, de verdad. Entonces, problemáticas en las que podemos, no sé, a lo mejor adelantarnos y ni siquiera ya tener que clasificar o tener que hacer intervenciones de este tipo, ¿no? Bueno, y por último, las más importantes, y inclusive ya no me atreví a desglosarlas porque ya las estuvimos mencionando, las terapéuticas que van relacionadas todo con los medicamentos, con los fármacos, desde su indicación, las dosis, las interacciones, las RAM, inclusive hasta la selección de otro medicamento. Bueno, bien les decía que inclusive yo creo que hasta hicieron su previo con este documento, porque es uno que está disponible en toda la red y es un documento español, que bien les decía desacuerdo de cómo se clasifican las intervenciones y la verdad es que me parece adecuado y por eso lo coloqué aquí. Sobre todo este cuadro en donde colocan un código del tipo de intervención en donde ellos establecen preguntas cuando hacen las intervenciones y sobre todo las clasifican, si es por indicación, si es por posología, si es de vía de administración, si es por una interacción, por efectos adversos, si es por otros, o esos medicamentos no incluidos en la guía, ¿no? Y les digo, a mí me parece adecuado, al menos para que hablemos en un lenguaje. Yo les diría que cuando salgan a una institución y trabajen en esto, pues prácticamente les va a tocar hacer su propia clasificación. Sí, dependiendo de los problemas que mayormente se presenten en el hospital, pues tendrán que hacer su propia clasificación. Bueno, algo importante y que siempre lo he dicho, en México al farmacéutico le hace falta que lo visualicen, que lo volteen a ver, y es algo importante que el farmacéutico también desde su trinchera, pues también publique qué está haciendo, ¿no? Que se dé a notar cómo hace esta parte de su trabajo. Y créanme que las intervenciones farmacéuticas hacen posible que el farmacéutico se dé a notar. Y bien les decía, esta parte de la comunicación y la documentación tiene muchísimo que ver. En cuanto yo documente algo, puedo hacerle estadísticas, puedo sacar algo que se conocen como indicadores. Inclusive yo les diría que cuando salgan a trabajar en una institución, por lo regular, se manejan con indicadores de calidad. Ojo, es un tip, ¿no? Ahorita que están en formación, unos indicadores de calidad que pueden ustedes implementar en su día a día, en su trabajo, es la parte de las intervenciones. Y bueno, aquí hay unos ejemplos de cómo las pueden reportar, ¿no? Una intervención, bueno, hacer un indicador de intervención por día, un indicador de intervención por ingreso, o inclusive hay un ejemplo de intervención por día por cama. No sé, puede haber mil y un indicadores de acuerdo a lo que ustedes requieran. Pero algo importante que les he de resaltar, que estos indicadores son de suma importancia, que ustedes los tomen en mente, los consideren y sobre todo que los publiquen, ¿no? Y obviamente lo vuelvo a repetir, ¿eh? No es porque evidencien las problemáticas o los errores que tiene otro profesional de la salud, ¿no? Inclusive mis compañeros de trabajo, sino más bien es para ver cómo yo puedo mejorar en la atención al paciente.
Obviamente, entre menos intervenciones haga un farmacéutico, todo fluye mejor, ¿no? Es decir, que todo es correcto, todo está ad hoc, todo lo que se prescribe, lo que se utiliza, lo que sale de la farmacia es correcto como se prescribió, como se está establecido en papel. Y para eso sirven las intervenciones. Bueno, no sé si tengan dudas o preguntas. Yo tengo una duda, profe. Adelante. ¿A qué se refería con cuál debe ser el perfil de un farmacéutico para realizar intervención farmacéutica? ¿Se refiere a que debemos ser un perfil analítico, o sea, de análisis, o qué tipo de perfil? Bueno, Marco, ¿me escuchas?